¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué lindo poder entrar a sus casas un jueves más, llevando la palabra del Señor, que realmente es de mucha, yo digo que no motivación, no sé, de alimento, de pasión. Bueno, amados, los que amamos estudiar la palabra de Dios nos gozamos realmente y es una gran bendición. Pues bueno, yo aquí desde mi casa, mis amados, les envío un abrazo para todos ustedes, toda la familia de MMR que siempre están conectados y todos los que tienen hambre y sed de la palabra del Señor, que es lo más importante. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, y no me acuerdo el versículo, pero bueno, si alguno se acuerda me avisa. Pero qué bendición, mis amados, de verdad, compartir. Y este estudio de la vida de Pablo, amados, es impresionante. Realmente hay tanto que aprender, hay tanto. Yo me gozo porque, hermanos, realmente cuando estudiamos la palabra de Dios y sobre todo la trascendencia del Evangelio, nos damos cuenta de muchos errores que se han cometido o ignorancia que ha habido dentro de enseñanzas del pueblo de Dios durante mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer un leve repaso, amados. Quiero que ustedes se pongan al día. Recuerden que ustedes pueden meterse a nuestra página de YouTube. Pueden irse donde dice listas de reproducción y ahí en listas ustedes buscan donde dice estudios de la vida de Pablo. Hay montones de estudios que tenemos ahí, hermanos, pero usted puede llevar toda la secuencia ahí. Bueno, recuerden, hermanos, que este estudio si estuviéramos los jueves arriba lo daríamos, pero como no estamos, pues lo hacemos por las redes sociales y realmente es una gran bendición hacerlo por YouTube porque usted puede estar en la comodidad de su casa y nosotros también podemos llevarle la palabra ahí y hasta con estas formas de PowerPoint y todo esto que podemos hacer. Gracias a Dios por esa tecnología. Bueno, mis amados, recorriendo un poquito, quiero contarles para que ustedes vuelvan a ponerse al día que en estos 6 estudios que se han dado, tanto Jairo como Nicole, que han compartido con nosotros, hemos aprendido muchísimo. Hemos visto cómo una vez que el Señor resucitó y fue al cielo, encomendó a los discípulos cómo se cumple la palabra de llevar esa palabra de Dios hacia los gentiles, hacia los no judíos, y Dios elige a Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, recuerden, él estaba ahí en contra de los cristianos y Jairo nos explicó en el estudio número 5 cómo Dios le impacta, ¿verdad? Cómo él tiene un encuentro con el Señor de una forma impresionante, cómo el Señor le revela, le habla directamente y lo elige, ¿verdad? Y cómo pasa la ceguera y todo lo que él tiene que ver ahí con sus ojos por el resplandor. Así que, hermanos, muy interesante ver la vida de Pablo y sobre todo ese impacto que tuvo. Luego en en el sexto estudio, vimos con Jairo también cómo la palabra comenzó a trascender y cómo Pablo en medio de persecuciones y todo llevó la palabra del Señor. Hoy vamos a ver, amados, una parte muy interesante que se dio en un lugar que se llama Antioquía y por eso vamos a estar más anuentes aquí. Pablo, hermanos, va a un lugar llamado Antioquía y yo quiero que ustedes vayan conmigo aquí a este mapa porque a mí me gusta mucho que aprendamos a través de los mapas. Bueno, amados, aquí donde está este globito rojo dice Antioquía y nótese que hay otra Antioquía aquí. Bueno, esta Antioquía estaba dentro de Siria. Siria actualmente es un país vecino de Israel. ¿Ok? Toda esta parte que se ve aquí es Israel. Aquí está Egipto, ¿verdad? Todo esto es Egipto. Entonces, podemos ver aquí, amados, que aquí hoy actualmente en el mapa, si viéramos actualmente, aquí está Turquía, ¿verdad? Grecia y otros aquí, y arranca Europa. Bueno, este mapa es antiguo, ¿verdad? Pero aquí vemos el Mar Negro y aquí, hermanos, colinda con Rusia actualmente y bueno, otros países, mire que aquí está Italia y bueno, más arriba. Lo que pasa es que aquí tenemos apenas un pedacito y este mapa lo vamos a estar viendo durante toda esta clase, este estudio, para que ustedes puedan entender. Vemos aquí entonces, hermanos, que habla de Antioquía, esta Antioquía que pertenece a Siria, ¿ok? Aquí habla de Fenicia, lo ven aquí. Esta es la isla de Chipre, ¿verdad?
Y aquí hay varios lugares. Aquí está Gaza, Jope, Cesarea, Tiro, Sidón. Bueno, nombres antiguos que se le daban a varias partes en Israel. Aquí, por ejemplo, vemos a Jerusalén y Damasco, que Damasco era la capital de Antioquía, perdón, de Siria, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, amados, algo importante en este estudio tan bonito sobre Pablo. Y como les explicaba, Pablo, amados, después de haber sido perseguidor de la iglesia, ¿y cómo sucedió eso? Bueno, vamos a hacer un repasito. Resulta, mis amados, que el Señor Jesús, cuando aparece en la historia de Israel, cuando Él aparece y nace, muchos hombres les es revelado y se dan cuenta que es el Hijo de Dios que nació en Belén y que viene a una misión, que vino a traer la salvación a todo el mundo, ¿verdad? Los que creen en el Señor. Entonces, amados, cuando uno estudia todos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta de todos esos acontecimientos, sobre todo en Lucas, cómo Lucas describe el nacimiento de Jesús, el impacto que tuvo en esa región y en todas las personas que lo conocieron. Cómo fue también el impacto del nacimiento de Juan el Bautista, que él venía a abrir brecha para que Jesús entrara, ¿verdad? Y cumpliera así las profecías. Entonces, cuando estudiamos Mateo, nos damos cuenta, mis hermanos, que Mateo da un enfoque muy profético y todo lo respalda, todos sus libros, digámoslo así, o sus capítulos, todo él narra demostrando, digamos, al pueblo judío. Entonces se le dice, bueno, recuerden que el Señor nació para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y él comienza a citar la Torá o el Antiguo Testamento al pueblo judío, porque Mateo literalmente le escribe al pueblo de Israel para que crean que Jesús es el Mesías. Luego aparece Marcos, ¿verdad? Que tiene una narración también un poco más corta y cuenta algunas de las cosas que Jesús hizo. Aparece Lucas, que tiene un amplio información, digámoslo así, escribe muchas cosas, muchos detalles muy lindos en el libro. Y luego aparece Juan. El que escribió el libro de los Hechos, como nos explicaba Jairo, fue precisamente Lucas también. El mismo escritor del libro de Lucas es el mismo escritor de los Hechos. Entonces Lucas también conoció en persona a Pablo y tiene muchos detalles que narra en el libro de los Hechos. Cuando vemos entonces, amados, que Jesús, según los evangelios, después de que predicó 3 años, fue crucificado bajo el imperio romano y muchos de su propio pueblo no le creyeron, lo escupieron, gritaron y le decían crucifíquenlo, crucifíquenlo. Realmente los seguidores de Jesús fueron pocos, pero los que estuvieron ahí una vez que Jesús murió, casi que fue como, bueno, se echó a perder todo el mundo para la casa, todo el mundo triste y chao, chao. Pero realmente no es así. Recuerde que los apóstoles comienzan a reunirse y nos narran los evangelios como estando ellos reunidos, ¿verdad? Una de las mujeres que fue el tercer día, que fue a la tumba, ¿verdad? Se da cuenta que está vacía, viene con el chisme, como decimos, ¿verdad? En carrera, era si era un chisme bueno. Salió en carrera, le dijo a los apóstoles, algo ha pasado, el cuerpo de mi maestro no está, hemos visto ángeles, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia. Y resulta, mis amados, que entonces es cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Es una realidad que Pedro, Juan, Jacobo y todos los demás discípulos que estaban ahí, hermanos, fueron testigos de esos hechos. O sea, lo vieron morir en la cruz y ahora lo ven vivo, resucitado, impresionante, increíble. Bueno, con esos testimonios de evidencias que tuvieron los discípulos amados, una vez que Jesús sube al cielo, ¿verdad? Ellos lo ven cuando Él asciende al cielo y entonces cuenta el libro de los Hechos que ellos se reúnen a orar. Se reúnen a orar y entonces, amados, viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos y entonces en Hechos capítulo 3 nos habla de todo esto, ¿verdad? De cómo empezaron a hablar en lenguas, cómo empezaron a recibir el Espíritu Santo y cómo fueron también
empezaron a orar y a hacer milagros y bueno, un montón de cosas que todos los apóstoles comienzan a vivirlo y los seguidores de Jesús. En medio de toda esa trifulca, hermanos, muchos de las historias judías nos dicen cómo los judíos que estaban en contra de Jesús creyeron que ya por morir se moría la cosa y fue igual. O sea, más bien creció más el evangelio. Entonces, los discípulos, hermanos, y usted puede leer en las cartas de los Hechos todo lo que escribe Lucas, o sea, sufrieron y vivieron mucha persecución. Una de esas cosas que se dieron, amados, fue la muerte de Esteban. Esteban era un chico que lo estudiamos en algún momento cuando estábamos dando el estudio del libro de los Hechos. Esteban era un chico, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, que predicaba su palabra. Y entonces, amados, la iglesia en ese tiempo, o la sinagoga, o la gente del templo, decide darle cacería y matan a Esteban a pedradas. Dentro de los que estaban ahí, como nos comentaba Jairo o Iniki, estaba Pablo, ¿verdad? Que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, porque venía de esa ciudad, y resulta que Saulo comienza entonces también participa pues de la muerte de Esteban. Esa muerte de Esteban, amados, trajo tanto impacto y tanto temor dentro de los mismos judíos que muchos de ellos se esparcieron, muchos de ellos se fueron y entonces hoy vamos a ver qué fue lo que pasó, porque los judíos se fueron a muchos lugares y los apóstoles estuvieron llevando la palabra a muchos judíos, pero también recuerden que la palabra trasciende a los gentiles. Hay muchas profecías que Jesús habló en favor de nosotros, los que no tenemos sangre judía, pero también que las narra precisamente los evangelios, pero también, amados, cómo Dios llama, o sea, cómo el Señor llama a Pablo, que está en el estudio 5, que usted lo puede llevar ahí desde su casa en YouTube. Y Pablo entonces, cuando Jesús le habla, le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, imagínese el impacto de Pablo de no, o sea, de saber que Jesús había muerto, de haberle dado cacería a él a los cristianos y que el propio Jesucristo se le revele, le hable, se muestre y le diga, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí se le cayó todo a Pablo, ahí terminó toda su ironía, todo se le terminó ahí, ¿verdad? Y él entra en una ceguera, como cuenta la historia, y entonces Dios envía a un hombre de Dios a un lugar donde él está para que él recobre la vista. Pablo entonces, hermanos, como iba directamente a Damasco, según cuenta ahí la historia y como está en el estudio número 6, Pablo entonces lleva a mis hermanos una carta que era muy importante en ese tiempo, la lleva con autorización de los grandes del concilio. El concilio era el Sanedrín, que eran los que decidían sobre el templo, y resulta que llevaba autoridad de ellos para cazar a todos los que se llamaran cristianos, a todos los que hablaran de Jesús. Entonces, qué triste ver cómo el mismo pueblo judío se dividió, cómo el mismo pueblo judío, ¿verdad?, se convirtieron en enemigos por causa de Cristo. Por eso en algún momento el Señor dijo, yo he venido a esto para poner división entre padres e hijos. Un pasaje que mucha gente no lo entiende, pero realmente está aplicado a ese momento, a la vida de los judíos, ¿verdad? Aunque la palabra igual es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Pero vemos, hermanos, que entonces Pablo se convierte a Cristo y se vuelve en favor del Evangelio y lleva el Evangelio no solo a judíos, sino también a gentiles. Esa fue la misión que Dios le dio. Luego, amados, Pablo entonces aparece yendo la palabra en muchos lugares, pero vamos a ir hoy al libro de los Hechos, el capítulo 11, el versículo 19. Y ustedes ahí lo pueden ver conmigo. En estos versículos que vamos a leer, solamente vamos a estudiar esta noche, a retomar lo que sucedió en Antioquía. Entonces, amados, dice el verso 19, y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban,
anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino a los judíos, solo a los judíos. Yo quiero que veamos aquí el mapa, hermanos. Recuerde que la palabra del Señor, cuando Jesús predicó, Jesús andaba en Israel. Jesús nunca salió de Israel. Pero cuando Jesús estuvo con los discípulos, muchas veces les dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio, ¿verdad? A toda criatura. Y aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. Cuando el Señor le da esa indicación a los discípulos, mis amados, ellos entonces tienen la responsabilidad de llevar este evangelio a todo el mundo. ¿Cómo podían ellos hacer eso? En ese tiempo no habían jet, no habían aviones de primera clase, o sea, la gente andaba a pie para ir de un lugar a otro, eran días de camino, ¿verdad? Durmiendo ahí a la intemperie, etcétera, etcétera. Y me imagino que habían carruajes de caballos y todo, pero llevar esa palabra a todo el mundo, a un mundo que ellos ni conocían. ¿Cómo podía hacer eso? Pero Dios en su misericordia, y por eso es que estudiamos estas cartas de Pablo y todo este evangelio, hermanos, porque realmente en el Nuevo Testamento nos damos cuenta cómo fueron los inicios de cómo llevaron la palabra de Dios hasta llegar a nosotros. O sea, fueron años de años, hermanos, pero lo más impactante no solamente fue cómo se regó la palabra en el mundo, sino lo más impactante es el efecto que tiene la palabra del Señor en cada corazón que le recibe. Ahí es donde vemos que la palabra de Dios es poder, que la palabra de Dios no vuelve vacía y que la palabra de Dios transforma vidas, corazones, lugares. Es impresionante. Pero todos, hermanos, hoy en día que tenemos pues una perspectiva que vivimos en el 2021 con un mundo moderno, un mundo tecnológico, un mundo lleno de cosas, tan interesantes y tan nuevas, hermanos, que ahora ya están vendiendo ya pasajes para ir a pasear a la luna. Imagínense. Y vemos entonces, hermanos, en un mundo contemporáneo que tenemos un evangelio que los cristianos estamos tratando de sobrevivir, viviendo en días finales, pero realmente desconocemos cómo fue que pasó. Y estas cosas que pasaron, amados, aparte de que las vivieron los discípulos, también son básicas para nosotros los cristianos, para hacer las cosas correctas, para predicar la sana doctrina, para hacer nosotros todo lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, amados, retomando la historia, Pablo entonces él iba camino a Damasco cuando le pasó eso. Ustedes lo vieron en el estudio que dio Jairo en el número 5, y entonces él recibe ahí al Señor, ¿verdad? Bueno, el Damasco aquí en Siria. Y él, amados, entonces tiene esa misión, comienza a cumplir esa misión y sucede eso. Entonces, aquí en la narración que pone Lucas en el capítulo 11, es que los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron, se fueron para Chipre algunos, otros se fueron para Fenicia, lo ven aquí donde les pongo el cursor, y Antioquía. Entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente, como en Jerusalén y en otros lugares de Israel, estaban persiguiendo a los cristianos, los cristianos tuvieron que salir. Pero muchos de los que se fueron, está diciendo este pasaje, que fueron a Chipre, a Antioquía y a esta Fenicia, dice que le hablaban solo a los judíos, no le predicaban a nadie, o sea, quedó siempre entre los judíos. ¿Y qué hacían ellos, amados? Muy interesante entender esto. Ellos le predicaban solo a los judíos, porque ellos lo que estaban tratando de convencer a los judíos es que realmente Jesús era el Mesías. Escuche, el Mesías. Era muy importante que ellos convencieran o le hablaran a la gente sobre de que Jesús era el Mesías, para que ellos creyeran en Jesús como el Mesías y cómo lo habían crucificado. Pero la palabra a los gentiles, para poderles llevar el evangelio a los gentiles y hablarles de un Mesías, ellos no entendían un Mesías para qué. Pero recuerden que toda esta zona, amados, toda esta zona desde Italia, todo esto y más todavía que no se ve, todos estos países estaban bajo el imperio romano.
Aún, amados, en el tiempo de Pablo, en todo el tiempo de los apóstoles y todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, todos los escritores fueron testigos de vivir bajo el imperio romano. Entonces, amados, para todos el Señor, darle honor y gloria al Señor era al César y estaban obligados a hacerlo. Para que el evangelio trascendiera a los no judíos, tenían que llevar una palabra que les enseñara que Jesucristo era el Señor, el Rey sobre todos los humanos que podían estar. Obviamente, al toparse en ellos con gente fanática, iban a llevar palo y garrote. O sea, hermanos, que salir de, mire, se lo pongo así, predicar en Jerusalén o en Israel era cosa seria, porque los judíos no creían en Jesús y lo veían como un impostor. Y predicar fuera de Israel, ¿verdad? De que Jesús era el Señor, era otro tortón, porque obviamente la gente tenía que adorar y por miedo adoraban al César. Entonces imagínense qué colocho. ¿Qué hubiera hecho usted? Le hago esa pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted? Tremendo, ¿verdad? Bueno, y estos hombres amados, no les pesó la mano, no les pesó la boca, no les pesó nada, en medio de temores, ellos llevaron la palabra del Señor. Pero nótese que aquí está hablando entonces de esta gente que le estaban predicando solo a los judíos. Y es que la muerte de Esteban, hermano, fue una muerte muy tremenda, porque no solamente Esteban murió apedreado, sino que Esteban habla en su muerte y él dio toda una cátedra de la palabra de Dios, o sea, le demostró a los judíos que él conocía la Torá, que él era judío, que él seguía la ley en muchas cosas, pero luego él habla del Señor. Y dicen que la gente que estaba ahí matándolo, vieron en Esteban como el rostro de un ángel. Y Esteban dice que vio los cielos abiertos, encomendó su espíritu al Señor y murió. Entonces aquello trajo temor a todo lado, ¿verdad? Se regó la bola, como decimos, se regó la bola y decían mataron a Esteban y Esteban tenía el rostro como un ángel, algo sobrenatural pasó, pero ahora hay mucho miedo, entonces hay gente que está asustada porque quién era Esteban, porque vieron realmente que Esteban era un hijo de Dios, pero por otro lado tienen miedo porque la iglesia está matando a diestra y siniestra a todos los que hablen de Jesús. Entonces, amados, predicar dentro de Israel era toda una amenaza y predicar fuera de Israel también era todo un complot, ¿verdad? Sin embargo, amados, en estos estudios vamos a ir viendo cómo Pablo lleva la palabra, cómo pasa persecución, pasa aflicción, pasa un montón de cosas, pero en medio de toda su trayectoria y su carrera, Pablo lleva la palabra, hermanos, vive la palabra y le es revelado, escuche, misterios que nadie en el mundo le habían sido revelados, ¿verdad? Cómo Dios trae todo eso y qué importante, por eso cuando estudiamos escatología, cuando estudiamos evangelios, doctrina, etcétera, y entendemos, hermanos, que muchas de las cosas que Pablo escribe en sus cartas fueron revelación directamente de Dios para él, ¿verdad? Y así como Jesús se manifestó a la vida de él, lo hizo a través de muchas personas. Entonces, amados, vemos aquí que para que ustedes estén conmigo, entonces los judíos de aquí fueron algunos cristianos esparcidos, se fueron a Chipre, a Antioquía y a Fenicia y estaban calladitos llevando el evangelio. Bueno, en Hechos capítulo 11 que estamos leyendo, en el verso 20 dice, y de ellos, entre ellos habían unos varones de Chipre y de Cirene. Aquí está Chipre, la isla de Chipre, ¿verdad? Y Cirene está aquí, véalo, más acá de Egipto. O sea, mucha gente de aquí y de aquí, dice, habían unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, le hablaron a los griegos.
Y es que, hermanos, los griegos, que también estaban regados todos por esta zona en ese tiempo, los griegos eran muy reconocidos a nivel mundial y muy reconocidos también por el Imperio Romano, por ser ellos muy filósofos. Había mucha filosofía, mucha creencia rara. Ellos le tenían dioses a todos. Bueno, dicen que ir a Grecia es impresionante ver la idolatría, los templos que le tenían a sus dioses, bueno, un montón de cosas. Y llegar usted con un evangelio, hablar de Cristo, cuando la gente está llena de idolatría y de todo, hermanos, no todo el mundo le va a recibir. Sin embargo, dice que estos hombres, escuche, entraron ahí, le hablaron a los griegos y le predicaron el evangelio del Señor Jesús. Qué interesante, hermanos, lo que yo les estaba diciendo. Los que le hablaban a los judíos les mostraban y les trataban de enseñar que Jesús era el Mesías, porque los judíos sí saben lo que es un Mesías y para qué viene el Mesías y cuál es el propósito del Mesías, ¿verdad? Que sabemos que no le recibieron y por eso, amados, Israel ha llevado palo y aún así siguen esperando el Mesías, que la Biblia dice que va a ser el anticristo, que se va a presentar como el Hijo de Dios, los va a engañar y una vez que ellos lo sienten en el templo creyendo que es el Hijo de Dios, va a aparecer el anticristo, se le va a manifestar el Chucky y el Chucky va a perseguir a Israel y bueno, hay toda una profecía ahí que se tiene que cumplir en la gran tribulación. Pero vemos, amados, aquí que entonces los judíos, los que le estaban predicando solo a los judíos, les hablaban sobre el Mesías, que Jesús era el Mesías. Pero estos les hablaban a los griegos, hablándoles del evangelio del Señor Jesús. Y esta forma de escribirlo aquí, aunque en otras versiones habla también de la doctrina, es porque en la doctrina del Señor Jesús, nosotros reconocemos a nuestro Señor como Señor, valga la redundancia, ¿verdad? Jesús como nuestro Señor. Y llamarle Señor, amados, es un título, se le otorga una autoridad sobre todas las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y reconocer los griegos que Jesús era el Señor sobre el César y sobre todos los dioses que tenía, o sea, hermanos, era humanamente imposible, imposible. Pero mire lo que dice el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Díganme, amados, si no hay poder en la palabra de Dios. Díganme, amados, si no se mueve el Espíritu Santo cuando usted le cree, cuando usted ama a Dios, cuando usted honra a Dios, cuando usted obedece a Dios. Mire, esto es glorioso, mis amados, esto es glorioso, porque vemos aquí un respaldo de Dios en estos hombres que se atrevieron a llevar la palabra, a predicando el evangelio del Señor Jesucristo y cómo la presencia del Espíritu Santo estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos de tal forma que dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Y como estábamos viendo ahora, amados, o sea, esta gente venían de Chipre y de Cirene y llegaron a Antioquía, o sea, ellos vinieron a este lugar para predicar la palabra, para convencer a esta gente. Ahora, aquí voy a meter algo muy interesante, y es que, mis amados, precisamente en esta parte actualmente, digamos, todo lo que es Turquía hoy en día y todo lo que es Siria son islámicos, todos son de la religión musulmana, ¿verdad? Y parte de Grecia y bueno, de algunos países aquí. Pero ¿qué sucede? Que llevar ellos el evangelio a ese lugar, hermano, era para que le cortaran la cabeza. Actualmente, y lo sabemos por nuestra hermana misionera, hermanos que están allá peligrando su vida porque revelar que son cristianos, hermanos, en estos países musulmanes es para que les corten la cabeza o les pongan una bomba en la puerta de donde estén. Entonces, amados, es impresionante cómo estas personas, por amor y obediencia al Señor, llevaron la palabra aún exponiéndose a la muerte, sin importarle, hermanos. Por eso cuando hemos predicado en la Biblia, en la iglesia, hermanos, hemos hablado de que realmente nosotros no predicamos la palabra y tampoco hemos llegado a la sangre. No hemos
llegado a eso. Vivimos en un país de libertad. Vivimos en un país, hermano, que si usted agarra y pone, no sé, en el Facebook suyo, usted pone Cristo te ama, va a recibir amenes y uno que otra crítica. Que usted pone un versículo bíblico y va a recibir corazoncitos y una que otra crítica, ¿verdad? Porque no falta alguien por ahí, ¿verdad? Pero hermanos, en esos países es impresionante porque usted no puede ni siquiera describir que usted es hijo de Dios o que usted es cristiano, porque como le digo, es candidato para la muerte. En muchos de estos países, sin embargo, actualmente hay gente que está llevando la palabra, que están exponiendo su vida, hermanos, y lo están haciendo también de una forma impresionante, honrando a Dios, siguiendo este camino. Estos hombres lo hicieron y me llama la atención, hermanos, que no tuvieron temor, que obedecieron a la palabra y la mano del Señor estuvo con ellos. Y lo más impresionante, amados, es ver cómo tantas personas se convirtieron a Cristo. En el verso 22 dice, y la noticia de estas cosas llegó a la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, algunos que estaban ahí, amados, que creían en Jesucristo, se dieron cuenta que el evangelio había sido predicado en estos lugares, en Chipre, en Fenicia y en Antioquía, sobre todo aquí en Antioquía. Y entonces, hermanos, dice, y enviaron a Bernabé. Recuerdan que Jairo nos habló de Bernabé, que era un discípulo también, o un compañero que tenía Pablo en misiones. Y dice, y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. O sea, vaya Bernabé a ver cómo está la rosa ahí, ¿verdad? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están enseñando? ¿Y a quiénes le están enseñando? Y vea qué interesante, dice el verso 23. El cual, o sea, Bernabé, cuando llegó, ¿a dónde? Antioquía. Cuando él llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios. Chiquillos y chiquillas, apunten, vio la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es cuando en un lugar, por más terrible que esté, por más difícil que sea la situación, y la gente tiene fe, tiene un corazón abierto a recibir la palabra, uno solamente ve gracia. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Y dice, amados, que se regocijó. Escuche, Bernabé llega a ese lugar, ve la gracia de Dios, él vio gracia porque él vio realmente que lo que estaba sucediendo era por poder de Dios. O sea, es que no había mérito humano, no había un orador, un motivador, un animador que pudiera penetrar a los corazones de esa gente tan idólatra, tan arraigada a sus creencias y que pudiera ver este cambio, pudiera ver que muchos estaban creyendo en la palabra, que alababan a Dios, que glorificaban a Dios, que confesaban a Jesús como Señor, que lo recibían como Señor y Salvador, que se arrepentían de sus pecados. O sea, cuando uno ve eso, hermanos, en las personas, hay un gozo. Nosotros los cristianos nos gozamos en gran manera cuando un pecador se arrepiente. Imagínense, hermanos, y nosotros que somos humanos, dice la palabra que en el cielo hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Por eso, amados, tiene que haber gozo en nuestros corazones cuando la palabra trasciende a personas que están abiertas a recibirla. Y dice entonces, hermanos, que se regocijó y exhortó a todos. O sea, Bernabé seguro llegó a ese lugar, ¿verdad? Un lugar exclusivo. Vio la gente, vio la reunión, vio la palabra. Y entonces dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. Y es que, amados, y aquí hay una parte muy importante que nos ayuda a todos nosotros que le servimos a Dios, ¿verdad? Todos los que le hemos dicho, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, ya sea que usted limpie la iglesia, que usted esté en el equipo de intercesión, cualquier puesto en la música, hermanos, o solamente limpie sillas. No importa, para el Señor somos servidores y cuando nosotros le servimos a Dios, tenemos que entender, amados, que una de las cosas por las cuales siempre tenemos que orar es que cuando la gente venga al Señor la primera vez, tenemos que orar para que haya perseverancia en sus corazones,
que permanezcan, porque amados, qué lamentable es cuando hay un avivamiento, usted ve que la iglesia se llena, que todo el mundo llega, mire, como me decía Guni el otro día, mire, aquí se levanta un muerto o alguien de una silla de ruedas, o hay un milagro palpable y el otro domingo usted ve a todo el mundo en la iglesia. La gente quiere ver señales, la gente quiere conocer. Pero realmente, ¿cuántos van a permanecer? Y esa es la parte más importante. Por eso nosotros, hermanos, hemos sabido que cuando en la iglesia hay gente que ha permanecido, pase lo que pase y que están fieles al Señor, la Biblia les llama el remanente, ¿verdad? Y eso es casi siempre con los que los pastores contamos, con el remanente, los que dicen, heme aquí, cuente conmigo, pastor, yo le pongo el hombro, yo le echo la mano, vamos a empujar la carreta, la visión es de Dios. Realmente, hermanos, es una bendición tener a todos los hermanos que están con nosotros ahorita, todos ustedes que nos echan el hombro porque la obra no es nuestra, es del Señor. Nosotros solamente somos los cuidadores. Pero hay una pasión, ¿verdad? Por la obra de Cristo y sobre todo el fruto que da el remanente es que hay perseverancia, se permanece en la palabra. Y aquí, hermanos, precisamente es lo que Bernabé exhorta al pueblo, ¿verdad? Y es lo que nosotros oramos y luchamos para que las ovejitas nuevas permanezcan en la palabra, ¿verdad? Y orar para que aquellos que andan afuera regresen. Entonces, amados, dice aquí el libro de los Hechos narra que Bernabé entonces les exhorta y les habla. Y la Biblia describe cómo era la personalidad de Bernabé en el verso 24. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue añadida al Señor. O sea, Bernabé hace una visita, amados, ve la gloria de Dios, les habla y les exhorta, y más bien eso animó al pueblo. Porque aquí hay una gran diferencia, miren, hermanos. Cuando, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, llena de fe, de testimonio y exhorta al pueblo de Dios, esa exhortación va a ser bien recibida, la vamos a recibir con amor, con temblor. Pero cuando una persona exhorta al pueblo y no tiene autoridad porque tiene malos frutos, es una persona mediocre en su vida, es una persona que dice una cosa pero vive otra, realmente no tiene efectividad en nada de lo que dice. Y aquí nos demuestra la palabra que este hombre Bernabé era lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, era un hombre de verdad, un hombre que amaba a Dios, que creía a Dios. Y entonces, aún él predicando su palabra y exhortándoles en el amor de Cristo, aún así, mucha gente en lugar de enojarse y decir, no hombre, ya nos están volando garrote, ¿verdad? No, en esa iglesia solo vuelan garrote, no. Lo recibieron con amor y dice la palabra entonces que fue añadido mucha gente, oiga, mucha gente fue añadida al Señor. Eso es cumplir el propósito de Dios. Eso es, amado, lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Por eso yo les digo, cuando alguien limpia una silla, limpia el piso, cuando otro pone el carro para ir a traer hermanos, cuando otros oran, cuando otros visitan, cuando otros ayudamos, cuando aportamos los diezmos, las ofrendas, cuando otros enseñan, cuando otros están prestos para orar. O sea, hermanos, nos convertimos en un equipo. Y un equipo que sirve al mismo Dios, al mismo reino, bajo una misma visión, ¿verdad? Y vemos, hermanos, entonces a una iglesia que se levanta, una iglesia avivada, una iglesia motivada, ¿verdad? Y como decía bueno Israel el domingo, o sea, nos vamos contagiando. Hermanos, qué lindo cuando usted está motivado y contagia a otro y hagamos, ¿verdad? Y unámonos para hacer las cosas. Entonces, hermanos, esto es muy interesante, pero nótese también que ellos predicaban el evangelio, pero también respetaban a las personas. Nótese que Bernabé tenía autoridad sobre estos hombres, fue, les habló y todos recibieron la palabra con amor, la exhortación con amor. Entonces vean qué lindo, hermanos, también, porque eso es importante. Yo no creo, escuchen, hermanos, no creo en ministerios sontos. Yo no creo en eso de que anda por ahí una persona que dice, "Ah, yo soy profeta o yo soy apóstol o yo soy qué sé yo, ¿verdad? Yo soy profeta y hermano, aquel pertenece a iglesia. No, yo no tengo iglesia, yo soy solo. O yo soy un evangelista y soy solo.
No, hermano, a mí la iglesia, la Biblia no me enseña eso. A mí la Biblia me enseña realmente que hay una institución, ¿verdad? Que Dios puso a pastores, puso a maestros, a profetas y apóstoles y evangelistas. Dice que son 5 ministerios que conforman una base muy importante para edificar el cuerpo de Cristo. Y obviamente cuando estas personas, cuando tenemos un ministerio, al apóstol tiene que salir, el profeta tiene que salir a ministrar, anda, gloria a Dios, hermanos, pero están en sujeción a la palabra, están en sujeción a una iglesia, ¿verdad? A una institución que Dios estableció. Eso es muy importante y lo vemos aquí, cómo la palabra corría y cómo la gente también respetaba, ¿verdad? A las autoridades. Amados, y ahora que veíamos aquí, que dice que vio la gracia de Dios, ¿verdad? Dice que cuando llegó lo primero que vio fue la gracia de Dios. Quiero compartir este versículo con ustedes, que dice, mire qué interesante, voy a ponerme por aquí, dice, así que Romanos 5:18, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Vean qué pasaje más glorioso. Por uno entró el pecado. ¿Por quién fue? Por Adán. Y vino condenación para todos. Él pecó y ya lo traía en la sangre y él se lo pasó a los hijos y los hijos a los hijos. Y así, hermanos, todos hasta las orejas, llenos de iniquidad y destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Que por uno entró la justicia. Yo no sé usted, chiquillos, pero hay que darle gloria a Dios. Dice, y trajo la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y es que, amados, el Señor haberse entregado en la cruz, habernos salvado y ser nosotros limpiados por su sangre, nos hace justos delante de Dios. Nos justificó y nos dio vida. O sea, ya no estamos condenados a muerte, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y esto es precioso porque Pablo aquí precisamente lo está hablando a los romanos y dice, siga aquí conmigo, el verso 19. Dice, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Qué hermoso. Vuelve a resaltar aquí Pablo que por uno que desobedió, entró la desobediencia a todos y todos éramos pecadores. Pero por la obediencia de uno, porque Adán desobedeció a Dios, pero Jesús obedeció el mandato del Padre. Y por la obediencia de Jesús, todos entonces ahora estamos constituidos justos, los que le hemos recibido. Y dice el verso 20, y la ley entró para que el pecado abundase. ¿Qué pasó? Que cuando entró la ley, hermanos, y se le aplicó la ley, nadie pudo, nadie, mentira, no ha habido un judío que haya cumplido la ley al pie de la letra, nadie. Pero ¿qué hizo la ley de Dios? Bueno, que cuando usted estudia la palabra, uno empieza a verse lo mal que está, empieza a ver todos los pecados que tiene, ¿cierto? La palabra es como un espejo, viene y lo ve a uno y lo confronta. Entonces dice, hermanos, dice, y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia, el don de regalo de Dios, el favor de Dios, perdón. Y dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermanos? Y por Él estamos nosotros hoy aquí salvos, listos, preparados para irnos con Él al cielo. ¿No le da usted en gloria a Dios? Y para ir cerrando, mis hermanos, entonces dice el verso 25, volvemos a Hechos, y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo, ¿verdad? O sea, Bernabé entonces salió de aquí, de Antioquía, y se fue en carrera para a Tarso a buscar, aquí ve, aquí está Tarso, ¿lo ven? Para buscar a Pablo. Recuerde que Pablo era de Tarso, él vivía ahí, ese era su lugar de habitación. Entonces dice, partió a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces le dijo, Pablo o Saulo,
venga en carrera porque usted tiene que venir a ver lo que está pasando aquí. Y le dice, y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia. Iglesia, hermanos, escuche esto, iglesia, y enseñaron a mucha gente y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Escucha, hermanos, se levantó una iglesia. Dentro del pueblo judío no existen las iglesias, existían las sinagogas, lugar de reunión. Pero ahora, por medio de Jesucristo, nosotros somos llamados la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que hemos recibido al Señor somos comparados, ¿verdad? A una novia o a una esposa, y somos representados en la Biblia como la iglesia. Por eso cuando yo doy clases de escatología le digo a todos los alumnos que hay que entender las profecías, porque hay profecías que son para el pueblo de Israel y hay profecías que son para la iglesia, los que realmente somos iglesia. Y amados, muchos discípulos entonces, dice, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez y muchos, ¿verdad? Empezaron a recibir la palabra. Entonces aquí en Antioquía, hermanos, se levantó una iglesia grande. Vea que estuvieron un año ahí, Pablo y Bernabé, estuvieron ahí compartiendo la palabra con ellos. Y dice el 27, vea, y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. O sea, algunos otros hombres de Dios, hermanos, que estaban aquí en Jerusalén, subieron, ¿verdad? Bueno, descendieron, fueron hasta Antioquía. Y dice, verso 28, y levantándose, uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, nótese que está con mayúscula, que había de haber una gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio César. Este fue un César, como todos los César, que tuvo el Imperio Romano. Era un César malo porque, amados, el Imperio Romano duró 1000 años en gobierno. Años de años. Entonces tuvieron César tras César y todos los César que tenían algo loco tenían, ¿verdad? Y eran malos y eran contrarios al pueblo de Israel porque ellos llegar a todos estos países y ordenar a todos los países de aquí que tenían que adorar al César como Dios, no había problema, pero los judíos preferían morir que negarse a recibir, ¿verdad? O a darle adoración, órdenes de los romanos o a darle adoración a un hombre. Entonces ellos, los judíos siempre tuvieron problemas con el Imperio Romano por eso. Entonces dice, hermanos, que este profeta daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda esa tierra y sucedió precisamente porque esos romanos hicieron cosas terribles. Dice el verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Notes, hermanos, qué hermoso porque Judea todo es parte de aquí de Israel y los discípulos, escuche, cada uno conforme a lo que tenía. O sea, hermanos, aquí estamos viendo que el Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que ama la obra de Dios, no escatima para ayudar, para dar, para bendecir, para ofrendar. Y esto es un punto que lamentablemente en este tiempo la iglesia se ha desenfocado porque han salido de todo, desde pastores ladrones, gente manipuladores, falsos profetas y falsos apóstoles y falsos maestros, que lo que han hecho es sacar plata y han tergiversado y han negado el diezmo y un montón de cosas. Pero también, hermanos, Satanás se ha aprovechado porque déjenme decirle que todos los que diezmamos y ofrendamos al Señor, no ha habido crisis en nuestra vida, porque en la peor crisis económica que hay en el mundo es cuando más abundancia hemos visto. Y ahí los que están conmigo me dicen amén, es porque lo han vivido. Los que siempre sacamos para Dios, los que vivimos haciendo la obra de Dios como Él nos pide, hermanos, nunca nos va a faltar. Es una promesa de Dios que Él dice, abriré las ventanas de los cielos
y les daré hasta que sobre y abunde, hermanos. Y esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy para todos los que diezman, los que ofrendan y los que ayudan a la obra de Dios, porque no es para hombres, es para Dios. Y aquí lo hicieron los apóstoles. Ellos fueron los primeros que dieron ejemplo. Oiga, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Recuerde que ellos habían constituido iglesias y las iglesias que se estaban levantando, hermanos, tenían ancianos, ¿verdad? Que eran también autoridades, están los pastores y luego los ancianos, ¿verdad? Como lo habla la palabra. Entonces, amados, la ayuda la recogían, se la llevaban a los ancianos y me imagino que cada iglesia dentro de su política repartían según las necesidades a todos los hermanos. ¿No le parece hermoso? Bueno, y quiero entonces terminar con esta diapositiva, hermanos, aquí, resaltando estas cosas. Bueno, estos anteojos tuvieron un accidente, entonces se me caen, por eso usted me va a ver aquí agarrándome los anteojos, hermanos, porque no ve tú, ¿verdad? Vea, hermanos, qué belleza, vea. Hubo persecución, pero la persecución, hermanos, y aquí como lo tengo, vea, pero en esta hubo persecución, y en la persecución llevaron la palabra del Señor, no, o sea, no los intimidó la persecución, no callaron la palabra, y se demostró que la mano del Señor estaba con ellos. Yo no sé si usted está entendiendo, pero el Espíritu Santo nos está hablando, iglesia, remanente, el Espíritu Santo nos está hablando. Escuche, en medio de lo que venga, no podemos callar la palabra, no importa quién se levante, no importa la persecución. Si hablamos del amor de Cristo en este momento, la gente va a recibir la palabra. La gente necesita conocer que hay un Dios que tiene esperanza, que nos da su amor y que es el único camino en este tiempo. Esta gente lo hicieron en medio de la persecución, llevaron la palabra y la mano de Dios estaba con ellos. Yo no sé usted, pero yo quiero que la mano de Dios esté conmigo. Yo quiero que la mano del Señor esté en MMR y en todas las congregaciones para que llevemos la palabra, no importa de lo que pase. Y dice, hermanos, que gran número creyó. Vamos a ver la gloria de Dios. Si seguimos haciendo lo que Dios nos manda, si nos unimos a trabajar, a orar, hermanos, a ayunar, si de verdad hacemos las cosas que Dios quiere como equipo, déjeme decirle que Dios se va a glorificar y vamos a ver gran número de gente que va a creer en la palabra. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que, amados, recuerden que no importa que esto esté patas para arriba, la gracia de Dios se va a manifestar. Y también muy importante, la ayuda material. Fíjense que nosotros, hermanos, solamente hacemos la mesa del amor y hacemos una ofrenda misionera. Hermanos, si la ofrenda misionera es poquititita. Y me decía un día un hermano, hermana, es que yo o diezmo o ofrendo. Y yo digo, por eso no prosperan. ¿Qué importa, hermanos? Mire, a mí plata que me llegue, yo voy a ver cómo la siembro. A donde Dios me diga, yo la siembro. Porque ¿para qué voy a tener yo plata guardada? Dígame, si ahorita viene el Señor, esto se va a quedar aquí. Ahorita el dinero no va a valer nada, todo va a ser digital. Yo necesito vivir con lo que necesito, no con lo que quiero. ¿Están conmigo? Y por eso Dios me ha dado lo que yo necesito, no lo que yo quiero. ¿Están conmigo? Pero amados, vea qué importante. A fulanito, a alguien que no es cristiano, se le quemó la casa y la iglesia a veces se hace presente y le lleva una ropita y le lleva una comidita y hacemos una reunión y buscamos cómo ayudar a los hermanos, primeramente, y luego a los de afuera, hermanos. ¿Qué va a ver esa gente en nosotros? El amor de Cristo. Que pasó algo y que ahí nos hacemos presentes. ¿Qué va a haber en nosotros? El amor de Cristo. Así, hermanos, es como los misioneros en esos países están evangelizando. No pueden llegar a decir, Cristo te ama, recibe a Jesús en tu corazón, arrepiéntete. No le pueden llegar a decir eso a la gente porque les cortan la cabeza. Pero cuando hay una necesidad se hacen presentes. Y cuando llevan, hermanos, una comida, cuando llevan una leña, la gente les dice, ¿qué tienen ustedes? Yo quiero tener lo que ustedes tienen. ¿Qué hay en sus vidas? ¿Por qué tienen gozo? ¿Por qué siempre están ahí? Y ahí, hermanos, es cuando ellos conocen el amor de Cristo. Así que, mi gente linda, les dejo este mensaje esta noche. No se pierdan los próximos estudios. Van a estar muy buenos. Vamos a aprender mucho. Yo sé que el Señor
va a hablar a nuestros corazones porque, como decía Jairo y Nikki también, o sea, en este estudio, hermanos, no es solo saber la vida de Pablo, es realmente cómo fueron las raíces, cómo trascendió ese evangelio y cómo Dios usó a estos hombres y quiere seguir usando a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, sigan orando, pídale al Señor que les dé hambre y sed de Él, hermanos, y firmes y adelantes que Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga y buenas noches, mis amados. Muchas gracias por haber estado conmigo en este ratito. Les amamos.